Hola, el día de hoy vamos a hablar del pago de utilidades de este año 2022, en qué fecha se recibe, cuánto se recibe y algunos detalles más. Como sabemos, el pago de utilidades es una obligación que tienen algunas empresas en el Perú y que se tiene que depositar a los colaboradores a finales de marzo. A continuación vamos a conocer un poco más sobre qué son las utilidades y cuándo se pagan. Utilidades es el nombre que recibe el beneficio que deben pagar las empresas que tienen derecho a generar rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores en planilla. El reparto de utilidades de este año 2022 se va a realizar 30 días después de la declaración anual jurada de impuesto a la renta de la SUNAT, que pues tiene como fecha límite el 25 de marzo. Ahora, si hablamos de cómo calcular cuánto le va a tocar a un trabajador recibir por concepto de utilidades, eh, este pago va a ser variado dependiendo en la empresa que trabaje, o sea, el sector en el que esta empresa trabaje. Por ejemplo, para las empresas pesqueras, empresas de telecomunicaciones y empresas industriales, las empresas tienen la obligación de repartir el 10% de sus utilidades entre sus trabajadores, mientras en empresas mineras, comercios y restaurantes deben repartir el 8% de sus ganancias. En otras actividades están obligadas a repartir el 5% de sus ganancias. Por otra parte, el cálculo de utilidades, en el cálculo de estas utilidades se van a tomar en cuenta los días trabajados y aquellas ausencias consideradas como días laborables. Entre estas vamos a encontrar licencias sindicales, por ejemplo, días de inasistencia debido a una infracción que haya cometido la empresa y que haya sido multada o clausurada por ciertos días. También horas de lactancia. Aquí también podemos hablar de la licencia pre y postparto, eh, pre y postnatal llamada más, los días de licencia por algún accidente o enfermedad ocupacional. Y por último, la suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, otra pregunta que se hacen con relación al pago de utilidades de este año es que si las empresas pueden omitir en ciertos casos este pago. Como sabemos, seguimos en un contexto de pandemia y pues muchas empresas sustentan que aún no pueden hacer el pago de estas utilidades a sus trabajadores. Sin embargo, a pesar de estar en este contexto, este año se considera obligatorio el reparto de utilidades entre los trabajadores. En caso las empresas no quieran repartir este beneficio entre sus trabajadores, se va a considerar como una infracción grave en materia de relaciones de trabajo, lo cual va a ser multada entre 1,5 UITs hasta 26 UITs. Esta se va a calcular dependiendo del tamaño de la empresa, es decir, a la cantidad de trabajadores que afecta a la empresa al no repartir estas utilidades. Otra pregunta que encontramos también es que si ex trabajadores pueden cobrar las utilidades de este año. Si han trabajado hasta antes de la fecha de entrega de estas utilidades, tienen derecho a reclamar el pago de sus utilidades en el monto que les corresponda, ¿no? En el plazo de 4 años luego de extinguida la relación laboral. Para tal efecto, los trabajadores deben solicitarlo expresamente a sus antiguos empleadores. Gracias.